Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Cecibel, Buenas tardes. buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas Raquel. Hola, Hola. buenas. Hola Rocío. Y Había aquí mucha gente que me suena a mí también del año pasado. claro, De bueno, otras aquí, charlas. aquí está Víctor, que muchos de vosotros ya a lo mejor lo conocéis del año pasado, que dio también otra sesión sobre el TDAH. Sí, Y Víctor Madrid, psicólogo, él es psicólogo infantojuvenil, neuropsicólogo. Y el tema del TDAH lo controla mucho porque ha estado trabajando muchos años con personas con TDAH en una asociación. Y ahora, qué bueno, bueno. pues sigue trabajando con menores y eso, y también trabaja con nosotros, con Acción Familiar. ¿Mm? Qué bien. Ayudando. Bueno, Para mí la sesión de hoy es súper importante. Es la que más me interesa. pues Víctor, ya sabes, Bueno, sí, tienes sí, ahí tengo una ahí. responsabilidad, ¿eh? Sí. Lo estamos asustando, ¿eh? No. No, yo sabía que estaba alto el listón porque ya me había comentado Eusebio que la primera gustó mucho. Y bueno, la Sí, primera sí que es verdad que fue más técnica también, con conceptos, incluso quizá conceptos complejos. Y bueno, en esta vamos a tratar de ir a algo más práctico que podáis aplicar, ¿no? Ujú. Eso, yo creo muy que bien. eso va a ser de Me parece agradecer para bien. muchas personas. Sí, sí. Para mí también es la que más me interesa. Ujú. De hecho, desde que vi todo el programa estaba esperando que llegase hoy, el 28 de mayo, porque es la que más me afecta. Bueno, claro, cuando hay una que te afecta por alguna razón, claro. Muy bien. De todas Pero formas, al ya como final todas son dijo, complementarias, al final, sí, porque las pautas educativas que se puedan dar en una u otra, aquí es verdad que en este caso van a ir más dirigidas a menores con TDAH, pero todas son complementarias y pueden ser muy útiles también. claro. Y luego también decía, como decía Gaby en la sesión pasada, que cuando presentamos precisamente la sesión de hoy, decía que esto era interesante tanto para las personas que tienen algún hijo o hija con TDAH como para otras personas, Mm. porque hay muchas razones por las que se debe conocer esto, o bien porque a lo mejor ves algún patrón que a lo mejor lo tiene tu hijo y entonces sería a lo mejor conveniente hacerle algunas pruebas si lo veis muy claro. Y otra razón también es que a veces los críos tienen compañeros de clase que son TDAH y a veces son muy incomprendidos. Y a veces en clase, pues estos niños o estas niñas, pues tienen unos comportamientos y entonces, pues son a veces se les tacha un poco de malos, de esto, a la familia se les responsabiliza porque no sabe educar a su hijo, en fin, ese tipo de cosas que son a veces muy injustas, ¿vale? Y yo creo que también es importante que el resto de las familias conozcan que esto es un trastorno que hay que tener paciencia y hay que, bueno, pues ser un poquito, Más, entenderlo. más Bueno, comprensivo. sí, sí. Mm. Bueno, pues nada, yo creo que ya son y 38, doy paso a Víctor y Ujú. adelante, Víctor, cuando Muy quieras. bien. Vale, voy a compartir primero la pantalla. Bueno, pues buenas tardes a todas, digo todas porque la mayoría soy chicas. Eh, y bueno, bienvenida a esta segunda edición de la charla, pues, sobre el TDAH. Como decía antes, la primera charla que se hizo el año pasado era una charla más bien teórica. Sí es verdad que preparé un contenido más grande, pero no dio tiempo a que lo pudiéramos ver todo. Si había una segunda parte con pautas educativas, pero bueno, en este caso sí que ya nos podemos centrar en cómo actuar con estos chavales, y de ahí pues que la charla se llame TDAH, cómo actuar. Antes de nada, pues para las que no estuvisteis y para refrescar un poco también, vamos a ver un recordatorio, ¿vale? Estos son los contenidos que vamos a ver hoy. Primer lugar, pues como os decía, un recordatorio de la sesión anterior del TDAH, que se llamaba ¿Qué es y qué no es y cómo tratarlo?
Luego vamos a ver unos protocolos que se me quedaron pendientes, que son los protocolos de coordinación que hay en la región de Murcia, que es muy interesante. Y ya después nos centraremos en pautas educativas, cómo actuar desde la familia, estrategias en casa, aspectos emocionales, el refuerzo positivo, el reconocimiento emocional, relaciones sociales. Seguramente muchas de estas técnicas, las que habéis estado en las charlas con Gaby, os vayan a sonar. Aquí en concreto, pues las vamos a centrar más en el TDAH. Y ya, pues por último, terminaremos hablando de la disminución de conductas disruptivas. Bueno, me había comentado Eusebio que a mitad de la sesión también haremos una pequeña parada pues para ver algunas dudas que tengáis o algunos comentarios que queráis hacer. Bueno, pues un recordatorio así breve de la primera sesión. Recordar, al principio yo hice una pregunta que decía que si el TDAH era un trastorno de moda. El TDAH no es un trastorno de moda, de hecho el TDAH es un trastorno que ya se empieza a hablar de él desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sí, con diferentes etiquetas, diferentes nombres, pero siempre ha estado ahí, ¿no? No es un invento para justificar malos comportamientos o malas conductas. Decíamos al inicio de la sesión que son niños que a veces son tachados de maleducados, de impertinentes, fastidiosos, pero lo real es que es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, tiene una base neurobiológica y hay numerosos estudios que avalan de su existencia. Es decir, no son niños que hagan esto por capricho. Luego, también, por otro lado, hay que diferenciar. No todos los niños que sean niños inquietos, o que sean niños hiperactivos, o que sean niños muy movidos, son niños que tienen TDAH. Hay criterios muy claros para identificarlo, hay criterios muy rigurosos para valorar este trastorno y no basta con que un niño se mueva mucho o que un niño se distraiga. Es decir, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y este diagnóstico, pues lo que nos puede ayudar después con esa etiqueta, que la etiqueta no es que sea algo peyorativo, no es que sea algo malo, la etiqueta nos puede ayudar tanto a los profesionales como a las familias a guiarnos, a saber cómo actuar con ellos, ¿no? Gracias a tener esa etiqueta, que no sea como, ¡ay, madre mía! Ya le han puesto la etiqueta al niño o a la niña. Esto realmente puede ser algo que sume, puede ser algo que ayude a los profesionales que están trabajando con ese niño en el ámbito educativo, a las familias, pues a saber un poco por dónde ir, cómo actuar. Y luego al final la variabilidad es muy grande y cada menor pues va evolucionando. Una vez que sí, ya tenemos el diagnóstico, ¿vale? Está ahí, sabemos qué podemos esperar, pero luego esto es muy, muy variado y cada menor, pues, como sabemos, evoluciona de una u otra forma. Vale, seguimos aquí. El TDAH es el trastorno psiquiátrico que además es el más frecuente de la infancia. Hablaba en la otra sesión que la prevalencia a lo largo del mundo es muy, muy similar, la distribución, en torno al 5-7%, incluso hay autores que hablan de un 10%. Luego existen diferencias entre sexos. Ahora las vamos a comentar cuando veamos los subtipos. Y las causas del TDAH pueden ser, por un lado, genéticas y también ambientales. Y bueno, ya para ver una definición, pues un trastorno del neurodesarrollo que provoca la desorganización de algunas funciones cognitivas. Hablamos de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas están en la corteza frontal. La corteza frontal se encarga de la planificación, se encarga de la organización, se encarga de la memoria de trabajo. Todo esto son funciones que se ven alteradas en el TDAH. La guía para llegar a conseguir una meta, la monitorización de la conducta, es decir, que esa persona sea capaz de darse cuenta si lo que está haciendo lo está haciendo bien, qué paso va primero, qué paso va después, la consecuencia que tiene una determinada conducta, todo esto se ve alterado, todo esto se ve afectado y de ahí ya hablemos pues, de un trastorno del neurodesarrollo. Y luego tenemos los diferentes tipos o presentaciones del TDAH. No os los voy a preguntar, seguro que las que tuvisteis en la anterior sesión lo sabéis. Os lo voy a presentar aquí. En primer lugar tenemos el subtipo inatento. Predominan síntomas de inatención
Y así, en resumen, pues se producen errores por descuidos, se muestra abstraído, tiene dificultad para organizarse, también es reticente o evita tareas que lleven un esfuerzo, sobre todo tareas que sean de un esfuerzo mental sostenido o con una carga cognitiva importante. Se puede mostrar también olvidadizo, se le pierden cosas, se le olvida entregar las tareas y luego pues es muy fácil que se distraiga con estímulos que sean irrelevantes. Luego tenemos los síntomas de impulsividad, pues aquí hablamos de impaciencia, hablamos de actuar sin pensar en las consecuencias, hablamos de precipitarse, de no pararse antes de hacer o decir algo, de tener dificultades para guardar el turno y también pues esa impulsividad puede llevar a interrumpir en las conversaciones, ¿no? A no guardar los turnos de conversación. Por último, los síntomas de la escala de hiperactividad, pues suelen ser niños que se mueven en exceso. Aquí especialmente hablamos de la presentación infantil, porque conforme van madurando y van creciendo, la hiperactividad se manifiesta de otra forma. Se mueve en exceso, corre en situaciones inapropiadas, habla también en exceso y está como en continuo movimiento, como se describe en muchos manuales, ¿no? Como si fuera un motor ahí en movimiento, pero son movimientos porque no tienen una finalidad o un propósito, ¿no? Vale, estos criterios diagnósticos, ¿de dónde salen? Pues hablamos del Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, DSM-5, la última edición, el manual de la Asociación de Psiquiatría Americana, y para que se cumpla ese diagnóstico, bueno, primero, son 3 presentaciones clínicas, tenemos el inatento o distraído, donde predominan esos síntomas de la escala de inatención que hemos visto antes. Luego tendríamos la presentación clínica del hiperactivo impulsivo, que serían los síntomas de hiperactividad y de impulsividad, por otro lado. Y por último tenemos el combinado o todoterreno que lo lleva todo. Lleva hiperactividad, impulsividad e inatención. Vale. Y como os decía antes, no todos los niños inquietos tienen TDAH. Hay criterios muy claros para diagnosticarlo. Entonces, aquí tenemos que observar. Primero, se tienen que observar 6 síntomas de inatención, 6 síntomas de hiperactividad e impulsividad en cada escala. Y luego siempre se tienen que observar en varios ambientes. Si el niño se comporta de una manera en casa, pero en el colegio no manifiesta la misma sintomatología, pues quizás se pueda deber a otras causas distintas y no a un TDAH. También hablamos que tiene que haber un deterioro funcional, que esto tiene que afectarle a su rendimiento académico, a las relaciones sociales, a las tareas, también al comportamiento en casa, ¿no? Tiene que verse muy alterado y tiene que afectar en su día a día. Y siempre, aquí lo dice, aquí arriba a la derecha, dice al menos 6 meses de duración, ¿no? Para su nivel de desarrollo. Si este niño está pasando por un momento emocional complicado y está manifestando síntomas compatibles con un déficit de atención, quizás se deba más a esos aspectos emocionales, ¿no? A esos cambios o a esa situación que él está viviendo que a un TDAH. Por eso hay que ser muy riguroso y hay que observar esto en el tiempo, ¿no? Si vemos que es algo estable, si vemos que el niño conforme va madurando y va creciendo, y independientemente de que se den o no cambios, es un niño que manifiesta estas conductas, pues entonces sí que podemos hablar de esa posibilidad, ¿no? De iniciar un protocolo, de iniciar una valoración. Bueno, hablando de los perfiles, porque antes había comentado que hay diferencia entre niños y niñas, en el caso, por ejemplo, del perfil inatento, este suele predominar más en niñas y suele pasar más desapercibido. Se suele confundir a veces con desmotivación, con pereza, esas etiquetas que decíamos que se ponen, ¿no? Con timidez, y al final tiene un impacto significativo en el rendimiento académico porque estas niñas o estos niños, que también se da en niños, se tienen que esforzar mucho para llegar hasta donde llegan otros niños, ¿no? Entonces compensan con ese sobreesfuerzo
y por otro lado no se da la voz de alarma en el centro escolar porque no tienen un mal comportamiento. Lo que pasa es que eso, cuando van pasando los años y va aumentando lo que sería la exigencia a nivel escolar, ¿no? Pues en los cursos superiores es cuando más trabajo les cuesta y cuando se empiezan ya a apreciar esas dificultades. Esto afecta, por supuesto, luego a la autoestima y a todo el tema de la gestión emocional, porque tienen que hacer un sobreesfuerzo muy grande, entonces ellos mismos se ponen etiquetas, es que no puedo, es que yo no soy capaz, es que soy tonta, ¿vale? Luego tendríamos ese perfil de hiperactivo impulsivo, el que predomina la hiperactividad y la impulsividad, que esto se detecta antes por la conducta disruptiva. Lógicamente se ve, entonces los profes lo observan y a menudo es algo que produce conflictos en casa, conflictos en el centro. También son chavales porque pueden tener más riesgo de accidente o problemas de conducta. Entonces, pues ya os digo que es el que normalmente se detecta antes. Y luego el subtipo combinado es el que presenta al final las dificultades más significativas de los 3 subtipos. Al final esas dificultades se tienen que dar pues, en diferentes contextos. Rendimiento escolar, relaciones familiares, sociales. Estos serían los criterios diagnósticos del TDAH. Y ahora vamos a ver, ahora sí que nos vamos a centrar ya en algo propio de esta segunda charla, que es el protocolo de coordinación de actuaciones educativas y sanitarias en la detección y diagnóstico del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este protocolo se puso en marcha aquí en la región de Murcia, fue una de las primeras comunidades en poner en marcha un protocolo en el que coordinaba, no quiero decir la primera porque no quiero equivocarme, pero sí que fue una de las primeras que hacía pues esa coordinación, ¿no? Educación y sanidad. Yo os voy a poner lo más práctico, que sería pues en esa fase de diagnóstico, ¿no? Las diferentes fases que hay. La fase inicial de detección, ¿qué se haría? Pues si hay una sospecha por parte de la familia, porque se han observado algunos de estos síntomas que hemos visto antes, ¿no? O bien por parte del pediatra o por parte del centro escolar, entonces se solicita una valoración al servicio de orientación. Luego tendríamos una fase intermedia. Una vez que el servicio de orientación ha llevado a cabo esa valoración, realiza un informe y ese informe se envía al pediatra. Entonces, si el pediatra observa que hay indicadores compatibles con el TDAH, remite. ¿Dónde? Al centro de salud mental. Hasta aquí todavía no ha habido un diagnóstico. Se ha activado un protocolo y se están dando pasos con la finalidad de confirmar ese diagnóstico o descartarlo. O si hay sospecha de que pueda ser otra cosa, pues también estudiar o explorar qué otro diagnóstico pues, puede haber detrás, ¿no? De esta sintomatología. Si hay sospecha también neurológica, se deriva a neurología. Y ya llegaríamos a la fase final. La fase final se llega al centro de salud mental y aquí los psiquiatras de salud mental son los que confirman o descartan ese diagnóstico. A veces cuando no lo tienen muy claro, pues solicitan o ponen sintomatología compatible, especialmente en niños más pequeños, que quizá pues todavía se pueden observar algunas conductas que son compatibles, entonces pues prefieren observar, dan una cita para más adelante y ya pues ahí confirman o descartan, ¿no? Bueno, esto sería, ya os digo, cómo se conseguiría ese diagnóstico, ¿no? Por otro lado, ese diagnóstico ha de ser clínico a través de la complementación de escalas con los criterios diagnósticos del DSM-5, que es el manual que hemos visto antes. Y se ha de observar en más de un ambiente esa sintomatología. Luego hay pruebas complementarias que también se pueden hacer. Pruebas de estudios de potenciales evocados, pruebas de neuroimagen, también valoración a nivel neuropsicológico, distintas funciones
neuropsicológica, valoración de la atención, de la memoria, de la percepción. Esto al final es algo que afecta, os decía antes al principio, a las funciones ejecutivas, afecta a funciones también cognitivas, ¿no? Entonces, es una cuestión de rendimiento, no hablamos de inteligencia. Normalmente los niños con TDAH son niños que a nivel de inteligencia no tienen ninguna afectación, tienen una inteligencia dentro de la normalidad, ¿no? Luego pues, también se puede realizar un estudio genético o una resonancia magnética. Bueno, también hay comorbilidad. La comorbilidad sería la interacción con otros trastornos, con otras presentaciones, ¿no? El TDAH sobre todo tiene mucha comorbilidad con el trastorno negativista desafiante. No sé si lo conocéis o hemos hablado, me parece que en la primera sesión se hablamos del trastorno negativista desafiante. Es un trastorno sobre todo pues, que se caracteriza por niños que se muestran desafiantes, negativos, irritantes, fastidiosos, especialmente con figuras de autoridad. Discuten con adultos, acusan a otros de sus errores, entran en cólera con mucha facilidad, se enfrentan constantemente a la autoridad, especialmente en aquellos niños con TDAH, niños y adolescentes con TDAH, combinado, suele haber una comorbilidad, además bastante alta, con el trastorno negativista desafiante. También pues, con otros trastornos de aprendizaje, otras dificultades de aprendizaje. Se ha visto también una comorbilidad alta con la bipolaridad y con el síndrome de Tourette. Bueno, esto os lo quería presentar porque a mí me parece muy interesante. Es la llamada doble excepcionalidad. La doble excepcionalidad se refiere a personas que presentan altas capacidades, sería el círculo rojo que veis aquí abajo, y al mismo tiempo alguna condición del neurodesarrollo, TDAH o autismo en este caso estamos viendo. Estas personas tienen perfiles que son al final pues muy complejos, son perfiles con dificultades importantes, pero también con fortalezas que son bastante sobresalientes, ¿no? Entonces, se pueden confundir y se pueden enmascarar. En este gráfico, está aquí pequeñito, pero si lo buscáis en internet seguro podéis encontrarlo. A ver, las características exclusivas del TDAH, según este diagrama, se fijan en las dificultades con los cambios en el foco de atención, dificultad para mantener y cambiar el foco de forma flexible, alteración en la velocidad de procesamiento también se puede dar, interacciones sociales afectadas, pero debidas a la impulsividad o, por otro lado, a dificultades en la autorregulación emocional. Al final el cerebro está conectado, todo el cerebro está conectado. Y aunque las funciones ejecutivas estén en el frontal, las conexiones con el sistema límbico, que es el que se encarga de esa autorregulación emocional, son directas. Por lo tanto, hay también muchas dificultades pues, a la hora de el autocontrol, el tema de la gestión, del enfado, de la frustración. Bueno, otra de las características propias pues, sería esa hiperactividad física o mental. La memoria de trabajo también está afectada. La atracción por lo novedoso suelen ser chavales que buscan estímulos nuevos de manera constante. También hay una pobre regulación en la atención. Pueden centrarse mucho en algo. Esto es lo que ocurre en ocasiones con lo que comentan muchas familias en consulta. Es que para los deberes no hay manera, pero mira cómo coge y cuando se pone con el fútbol o cuando se pone a mirar el móvil, que ahora hablaremos también del tema del móvil. Mira cómo ahí sí que la atención la mantiene. Es que para lo que quiere mantiene mucho la atención. Es que hablamos de una dificultad, ¿no? De desenganchar. Puede hipercentrarse mucho si tiene además mucha motivación o mucho interés por eso en concreto, pero luego no puede desenganchar. Entonces, si en ese momento no tiene sentido estar haciendo lo que él está haciendo, que por ejemplo pues puede ser estar viendo una serie en el móvil y en ese momento tiene sentido hacer otra cosa,
pues él va a estar ahí y le va a costar desenganchar de esa conducta. Necesidad de movimiento para centrarse también o para concentrarse, no pueden pararse, están a lo mejor estudiando y si tienen una silla con ruedas, no pueden parar de moverse. Y yo siempre digo esto, si tiene una silla, que se mueva todo lo que tenga que moverse. De esta manera está compensando movimientos motores gruesos. O sea, con esos pequeños movimientos que tiene, es que no para, es que al final es algo que al final le está ayudando pues, para no tener que coger y salir y darse una vuelta, ¿no? Entonces, si está estudiando en su silla de ruedas, que se mueva, que se balancee y que compense, ¿no? Y luego habilidad, tienen mucha habilidad también para la improvisación o para la respuesta rápida. Nos hacían una pregunta que me mandó Eusebio que decía que si se puede ser exitoso con una persona con TDAH puede ser exitosa. A ver, una persona con TDAH puede ser exitosa igual que una persona que no tenga TDAH. La clave, conocerse bien, decir, mucho autoconocimiento, conocer esas fortalezas, ¿no? Como decía, pues son personas que tienen una gran habilidad para la respuesta rápida en situaciones críticas, tienen mucha creatividad, mucha energía. Eso es una fortaleza. Eso bien canalizado, si además al mismo tiempo se sabe cuáles son los puntos débiles, pues entonces esta persona desarrolla estrategias adaptativas y rutinas de apoyo, ¿no? Entonces esta persona, por supuesto, puede ser exitosa. Estuve buscando también algunos ejemplos de personajes con TDAH que han triunfado. Entre ellos sale el nadador olímpico Michael Phelps, que tiene tropecientas medallas olímpicas de natación. También aparece Will Smith, el actor, que además Will Smith pues, tiene mucho carisma. Luego, si recordamos también una de las escenas menos afortunadas de Will Smith en los Oscars, ¿no? Cuando se levantó y le propinó una bofetada a un compañero, pues ahí tenemos también una dificultad en el autocontrol, ¿no? Podría estar explicada, ¿no? Vale, luego también pues hay otras características que son compartidas con otras condiciones. ¿Qué comparte el TDAH con el autismo y las altas capacidades? Pues, por ejemplo, la dificultad con el control de impulsos, la motivación por intereses específicos, y aquí hay una diferencia importante con el autismo. En el autismo la motivación está centrada en objetivos, pero es una motivación muy profunda, es muy duradera y son temas muy concretos y muy rígidos. Por ejemplo, trenes, dinosaurios, matemáticas, los planetas, la geopolítica. Se trata de intereses restringidos o de intereses especiales que al final ocupan muy buena parte de su pensamiento y de su tiempo. Y son intereses además estructurados y repetitivos. Estos intereses a un niño con autismo pues le pueden aportar calma, le pueden aportar seguridad o le pueden aportar placer. Además, pues también van dentro de su rutina que esto les ayuda, ¿no? A ellos. Por otro lado, en el TDAH también hay una motivación por intereses, pero no es igual. Puede ser muy intensa, pero es cambiante y está menos estructurada. Entonces, hay un hiperfoco, porque algo les gusta y cuando algo les gusta les apasiona y se vuelven locos, ¿no? Pero es que a lo mejor luego se pasan con el tiempo hacia otra cosa. Yo recuerdo a algunos de los chavales que he tenido en terapia, un chaval que estaba apasionado locamente por el anime y al año siguiente detestaba el anime y le encantaba el Real Madrid. Entonces su pasión era el Real Madrid. Ahora está en esa etapa, en la etapa del Real Madrid. Al final es una motivación por intereses que va más ligada pues eso, a la búsqueda de estimulación, búsqueda de placer inmediato, también pues más común que salten de un tema a otro si no hay suficiente novedad. ¿Vale? Esa sería pues digamos la diferencia en el tema de los intereses. También pues, hay una curiosidad intensa. Esa dificultad de autorregulación emocional pues también se pueden dar en estas otras condiciones, ¿no? Las dificultades en las funciones ejecutivas también, el aprendizaje no lineal o divergente, pueden ser niños que se aburran fácilmente,
o que tengan un pensamiento, que dice aquí pensamiento metafórico o simbólico. Vale, bueno, vamos a pasar, como os digo, este gráfico lo podéis encontrar en internet. A mí me parece muy interesante. Bueno, y ahora vamos a ver lo que serían las estrategias en casa, cómo actuar desde la familia. Vamos a ver primero como unos tips generales, unas consideraciones iniciales más bien. Al final la familia y el niño con TDAH, una familia ya de por sí necesita una organización y una estructura, pero una familia con TDAH necesita una organización y una estructura más clara todavía. Muchas veces se da ansiedad, es normal, por parte de la familia. Observamos dificultades y no sabemos hasta dónde es capaz de llegar nuestro hijo o si va a ser una persona exitosa, como nos preguntaban, o si va a tener muchas dificultades, o si vamos a saber cómo llevarlo o no llevarlo, ¿no? Esto, lógicamente, es algo que al final acaba generando un clima de estrés y un clima de ansiedad. Sobre todo, pues eso, en las etapas iniciales, cuando se descubre el diagnóstico, puede ser quizá más angustiante. En ocasiones también las expectativas o lo que se espera del niño pues no son adecuadas, porque se puede esperar más, ¿no? O por lo contrario, porque se ponen unas expectativas muy bajas. Luego, por otro lado, esa ansiedad, esa angustia, en ocasiones puede dar lugar a que las familias pongan los límites frente a esas malas conductas en función del estado emocional. Es decir, estoy enfadado. Como estoy enfadado, te voy a poner un castigo ejemplar. Te vas a quedar una semana sin teléfono móvil. No vas a poder salir con los amigos. No vas a poder hacer nada. Y por supuesto, pues esto se le dice gritando, se le dice con aspavientos, ¿no? De una manera muy, muy efusiva. Entonces, ¿esto qué ocurre? Esto hace que los niños vean al final que sus padres ponen los límites en función de si están enfadados o si están contentos, ¿no? Y al final no les damos una guía adecuada, ¿no? Al final ellos, con la dificultad que tienen de relacionar conducta a consecuencia, pues el aprendizaje que tienen es mamá o papá, cuando están enfadados me quitan esto, o me retiran esto, o me castigan, ¿no? Pero no hay una guía clara o unas normas claras establecidas previamente. Ahora, también digo que si yo en algún momento dado, o sea, si un papá o una mamá en algún momento dado han puesto un castigo en función de su estado emocional, eso luego se tiene que cumplir. Si se ha dicho que se tira un mes sin teléfono móvil, eso se debe de tratar de cumplir. Es difícil, sí, pero se ha de tratar de llevar a cabo después, en la medida de lo posible. Bueno, muchos padres no prevén situaciones de alto riesgo, por lo que no pueden evitar el mal comportamiento de sus hijos. ¿Qué significa esto? Pues que no se prevén las situaciones en las que puede haber una mala conducta, en las que los niños pueden tener dificultades, ¿no? en ese momento. Entonces, establecer una estrategia basada en la prevención puede ser muy útil muchas veces para evitar que luego se den esas conductas negativas. Os he puesto aquí situaciones que se pueden dar en el día a día. Algunos ejemplos. Por ejemplo, el ir al médico sin avisar ni llevar entretenimiento, es decir, no nos llevamos ningún juguete, ninguna historia que pueda de alguna manera entretener al niño. Pues, ¿qué va a ocurrir? Porque al final el niño se desajusta, ¿no? Se aburre, se desespera, mal comportamiento. Ay, mamá, pues mira, pues déjame tu móvil. Y entonces se pone, pero que me lo dejes. No, no, que no te lo voy a dejar. Venga, y al final, pues, se le deja el móvil y el niño se pone ahí, bueno, se pone ahí con el teléfono pues, para pasar ese rato, ¿no? Aquí, ¿qué podemos hacer? Prevenir en la medida de lo posible, siempre anticipar. Hoy vamos a ir al médico, nos vamos a llevar una bolsita y esa bolsa va a ir llena de cuentos, va a ir llena de juguetes, pues juguetes tranquilos, colores para colorear. Además, como son niños que pasan muchas veces de un estímulo a otro, que se cansan enseguida, que se aburren, pues nos tenemos que llevar diferentes estímulos, ¿no? Que puedan llenar ese tiempo.
No móviles, digo ahí. Ahora os cuento por qué. Cambio brusco de juego a deberes escolares. Algo que se puede dar también, ¿no? Os hablaba antes de esa dificultad para desenganchar, para cambiar el foco, ¿no? Si al final ellos están jugando y de repente, venga, hay que hacer los deberes. ¿Pero cómo habrá que hacer los deberes? ¿Pero qué me estás diciendo? Bueno, ¿qué puede funcionar muy bien? Dar avisos previos, utilizar temporizadores visuales, cronómetros, que avisen del tiempo que nos queda de juego y luego hacer una transición gradual, porque es como pasar de todo a nada. Estoy con energía, activado, haciendo cosas divertidas, haciendo cosas emocionantes y de repente se sienta a hacer los deberes, ¿no? Una transición gradual, pues eso, pues una relajación activa, nos sentamos un ratito, nos sentamos y nos ponemos a colorear unos mandalas o nos podemos hacer una actividad que sea en mesa, pero que sea un juego, ¿no? Antes de pasar a los deberes. Luego tenemos también, pues por ejemplo, la situación de la hora de dormir sin rutina establecida. Bueno, pues ¿cómo lo prevenimos? Creando una rutina. Puede ser una rutina visual, relajante, con pasos fijos, que ellos sepan ya, oye, pues después de esta actividad nocturna relajante viene un rato de cuentos con mamá o con papá en la cama. Y después viene que mamá me da el beso de buenas noches, ¿no? Antes de ir a dormir me tomo un vaso de leche. Que la rutina sea siempre la misma, de manera que él sea capaz de anticiparse y sepa lo que va después, ¿no? Aquí también estamos trabajando planificación, estamos trabajando funciones ejecutivas y estamos dividiendo una conducta como puede ser ir a dormir en pequeñas conductas, que es algo que siempre les va a ayudar mucho. Esperar en una cola sin preparación, que también es algo que les puede desesperar un poquito, pues nos llevamos algo pequeño para entretenerle, algún juguete, algo que puedan tener o que puedan manejar en la mano, algunas de las pelotas antiestrés o de objetos que se puedan manipular, anticipamos el tiempo y cuánto va a durar, le prestamos atención pues, con alguna conversación sobre algo que a ellos les guste. Si en ese momento protesta, si en ese momento se queja, le recordamos con un tono neutral, sin tratar de cabrearnos, sin tratar de estresarnos demasiado, dónde estamos, qué vamos a hacer, también podemos anticiparle algo positivo que venga después para que ellos lo sepan, ¿vale? Y vuelvo a señalar, no móvil. No, estoy esperando, toma, coge el móvil mientras. Venga, nene, el móvil. A lo mejor no lo ha pedido, pero venga. Restaurantes sin recursos ni anticipación, algo que también se puede dar, ¿no? Ir a comer y a salir a comer con ellos, que a veces puede ser algo bastante estresante. Bueno, pues aquí, igual que cuando estábamos en la consulta del médico, nos llevamos un kit de entretenimiento con juegos tranquilos, con colores, con juguetes. Se pide también su comida con antelación, porque muchas veces también ellos a lo mejor lo que tienen es hambre. Entonces, su comida lo primero. Permitir también pausas de movimiento breves, que salgan, que se den una vuelta, que también se pueden ir, hay sitios donde se puede comer, que cada vez son más los sitios pues, que son familiares y que también tienen en cuenta a los menores y que meten pues alguna zona de juego para ellos. Y vuelvo a decir, no móvil. No móvil. Sobre todo aquí en un restaurante es algo que se ve bastante. Bueno, ¿por qué se desaconseja el uso del teléfono? A ver, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Por un lado, el teléfono al final lo que está haciendo es reforzar la evitación y reforzar la desconexión. Suele ser una vía de escape a la realidad. Estamos en un restaurante y al final, más que estar pendientes de lo que está ocurriendo en ese entorno, están pendientes de la pantalla. Al final, se evita que el niño aprenda a tolerar la frustración, que aprenda a esperar, que aprenda a autorregularse. Vale, todavía no ha llegado la comida, pero vamos a esperar, vamos a relajarnos, vamos a ponernos con esto. Al final es que estamos perdiéndonos la posibilidad de entrenar muchas habilidades adaptativas como la paciencia, como la gestión del aburrimiento, de la frustración, que son necesarias luego para la vida adulta. Luego, también hay una hiperestimulación cognitiva. Esto
Esto seguramente en la charla de las pantallas, no sé si todavía ha sido o no ha sido, se habla de esa famosa luz azul que emiten los dispositivos electrónicos como los móviles o las tablets. Y esto, pues, especialmente a los niños cuyo cerebro es más inmaduro, que se encuentra en desarrollo, pues es algo que les puede atrapar la atención, ¿no? Ahí genera lo que se llama una hiperestimulación cognitiva. Muchos vídeos altamente estimulantes, pues, desregulan más. Y si estamos hablando además de un niño que tiene una dificultad, que tiene un trastorno del neurodesarrollo, cuya corteza prefrontal es más inmadura, que tienen más dificultad para desenganchar, para prestar atención o para regular su conducta, pues va a afectar más todavía, ¿no? Creo recordar en una charla que di hace unos años que me preguntaban que si la pantalla, las nuevas tecnologías, los móviles, las tablets, generan autismo o generan TDAH. No, eso es falso. Lo que ocurre es que si estamos ante un niño que tenga TDAH o que tenga autismo, pues le puede desregular más. Entonces hay que hacerlo siempre que se utilicen, tiene que ser con un criterio, ¿vale? En base a un criterio. Luego, pues también es algo que dificulta la regulación emocional. Al final, si se convierte en una herramienta para calmar emociones, como la rabia o como el aburrimiento o como la ansiedad, el niño no está aprendiendo estrategias internas para autorregularse. Entonces se asocia a un bienestar exclusivo lo que es la estimulación del móvil. Por otro lado, pues favorece lo que es la gratificación inmediata, ¿vale? La gratificación inmediata es algo muy presente en el TDAH. De hecho, pues cuando se dice que son niños muy caprichosos, ¿no? Pues niños que lo quieren y lo quieren ya y no saben esperar y lo necesitan ahora, ¿no? Pues el teléfono móvil, esa gratificación inmediata, ¿no? A través del sistema también, incluso cómo funcionan muchas de las aplicaciones, como las redes sociales, ¿no? Que enseguida te ponen un vídeo, un reel que dura apenas 15 segundos y ya enseguida están pasando a otro, ¿no? Esto, cada vez que aparece un vídeo nuevo, el cerebro de ese menor está soltando chispazos de dopamina y está continuamente, pues, generándole ahí una gratificación, ¿no? Esto al final, pues, refuerza esos circuitos cerebrales que están ligados a la impulsividad. Por otro lado, pues puede generar conflictos, puede generar dependencia, porque al final si se habitúa al niño que cada vez que estamos comiendo en un restaurante o estamos en la consulta de un médico, se le va a dar el teléfono móvil, al final estamos generando un hábito, ¿no? Y luego pues va a ser más difícil quitarlo o limitarlo, porque puede producirle ansiedad, puede producirle rabieta o una negociación constante con el menor. Y luego ya por último, pues al final estamos desaprovechando oportunidades para aprender. Las situaciones como esperar en una cola, ir a un restaurante, acudir al médico, son situaciones en las que se puede trabajar la planificación, en las que se puede trabajar el control de la conducta, la tolerancia, pues eso, a esperar a que no sea todo ya. Entonces, aquí, si se da un teléfono móvil, bloqueamos experiencia. Vale, pasamos a la siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de normas y límites. Os he puesto aquí una viñeta que me parece muy graciosa, que dice, pero por favor, ¿no? Pues una doctora dice, le está aconsejando de alguna manera que su hijo necesita límites, ¿no? Dice, pero por favor, ¿qué le va a faltar a mi hijo si lo ha tenido de todo? Si tiene todo lo que ha querido. Pues bueno, es que tal vez lo que necesita son límites. Necesita unas normas. Dice, no, mira, no creo que necesite normas, pero bueno, escucha, pues si lo necesitan, que no se preocupe, que yo también se los compro. Bueno, lógicamente no hablamos de comprar límites, de comprar normas, ¿no? Aquí hablamos de otra cosa, ¿no? Hay dos regalos que debemos ofrecer a los niños. Uno son las raíces. Esas raíces son las normas, son los límites. Y eso es lo que al final les va a dar la autonomía, lo que les va a dar la responsabilidad y lo que le va a dar ese éxito que decíamos, ¿no?
para que al final pues sigan su propio camino. Las normas y los límites. En el caso del TDAH, pues esas normas tienen que ser más claras, tienen que ser más sencillas y las tenemos que dividir en conducta. Ahora, no os preocupéis porque ahora os voy a ir a enseñar de manera gráfica esa división de conductas, ese lenguaje más sencillo. Hablamos de un trastorno en el que se ve afectada normalmente la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la capacidad que la persona tiene para retener una información que se le acaba de dar. Por ejemplo, memoria de trabajo verbal. Te digo, corre y ve al salón y tráeme un vaso el vaso que está encima de la mesa, ¿no? Él tiene que memorizar eso, tiene que realizar esa conducta, ¿no? Pues en el caso del TDAH, al verse afectada esta memoria de trabajo, esa información tiene que ser muy sencilla, tiene que ser muy directa, tiene que ser muy clara y tenemos que además cerciorarnos de que ha entendido lo que se le ha dicho. Entonces tienen que estar siempre adaptadas a su nivel de lenguaje. Enunciarlas en positivo, es decir, qué se debe de hacer, no lo que no se debe de hacer. Ponerlas por escrito, siempre ayuda que estén en lugares visibles de la casa. Como os decía, asegurarnos de que el niño las entiende. Lo miramos a los ojos, nos ponemos a su nivel, le preguntamos qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Si, por ejemplo, con el ejemplo que os había puesto antes, ve al salón y tráeme el vaso, a lo mejor recuerda, ve al salón. A lo mejor recuerda, coge el vaso y no sabe dónde tiene que ir, ¿no? Aplicar los mismos límites en caso pues, de que sea una familia en la que haya dos progenitores, ambos e independientemente del estado emocional. Es decir, esto lo estábamos comentando al principio. Si estoy enfadado, que ese límite no sea porque estoy enfadado, que ese límite esté presente antes, ¿vale? Y que ellos conozcan ya cuál es el límite, es decir, cuál es la consecuencia de su conducta. Establecer rutinas y ser constantes a la hora de cumplirlas. Son niños que necesitan una rutina muy constante. Poner normas para diferentes contextos y situaciones, pues dependiendo del lugar y dependiendo de lo que se vaya a hacer, que las normas varíen, ¿vale? También, pues, explicarle al niño qué es lo que queremos que él haga o cómo queremos que se comporte o qué nos gustaría, ¿no? Que él hiciera. Lugares visibles, ¿vale? Donde se vea bien claro. Fijaos, normas y límites definidos y no definidos. Una norma no definida es, hijo, que la habitación tiene que estar arreglada. Vaya desastre de habitación que tiene. Si es que esto es una leonera. Si es que no se puede la cama, esto por aquí, lo otro por aquí. Nada. Palabrería. Guardamos el pijama en su sitio. ¿Dónde es su sitio? El armario. La ropa sucia al cesto. Juguetes en el cesto o en el armario. Ahora os voy a poner, como os decía, algunas imágenes para que lo veamos más claro. No podéis acostaros tarde. ¿Vale? ¿Cuándo es tarde? ¿Cuándo tengo que acostarme? Pues a las 10 nos vamos a la cama y a las 9, perdón, nos vamos a la cama y a las 10 estamos durmiendo. Y ahí dividimos la conducta de acostarnos, el momento de la rutina de noche, pues incluimos unas actividades nocturnas que sean siempre, como os decía antes, las mismas, en un orden similar, de manera que ellos ya van anticipándose y saben qué es lo que toca en cada momento. Tienes que sacar la basura, ¿vale? La basura está ahí desde que te lo he dicho esta mañana. ¿No te he dicho que saques la basura? La basura, ¿cuándo se saca? Antes de cenar. Vale. Ejemplo de recoger la habitación. Pues aquí tendríamos los juguetes al cesto. Estos son pictogramas que también se utilizan, sobre todo a menudo, pues, con niños que presentan TEA, pero que nosotros los podemos adaptar perfectamente a los niños con TDAH, ¿no? Se les enseña dónde va cada cosa, ¿no? Y al dividir la conducta en pequeñas conductas, ya no hay un agobio de madre mía todo lo que tengo que hacer, no. La ropa al cesto de la ropa sucia. Los libros van en la estantería y los juguetes en el cesto. O, por ejemplo, cuando hablábamos de enunciarlas en positivo,
Pues una norma o una frase inadecuada o en negativo sería: con la comida no se juega. Una norma en positivo dice: usa la cuchara del tenedor, límpiate con la servilleta. Una frase en negativo: chacho, no grites, que no estoy sorda, que no estoy sordo. Una frase en positivo: háblame despacio, háblame con calma, si quieres que te escuche. ¿No? Le estamos diciendo lo que sí que queremos que haga. O también, al final va a tirar el vaso se cae. ¿Qué ocurre? Que el vaso se acaba cayendo. Pero si yo le digo, coge el vaso y ponlo en el fondo de la mesa, pues el vaso no se va a caer, ¿no? O al final va a tirar el lápiz también. Pues a veces, como se mueven mucho, pues si están haciendo los deberes, se le cae el lápiz una vez, se le cae 2 veces. Se le doblan la hoja porque se apoyan y no ven. Entonces, tenemos que, de alguna manera, hacerles una guía, ¿no? De cómo tienen que comportarse y darles las conductas también muy claras, muy cortas. Ejemplos de rutinas también, una rutina de mañana. Pues por la mañana, antes de ir al cole, hago la cama, subo la sábana, el pijama debajo de la almohada, me lavo la cara, me visto solo, desayuno lo que me ponen, lavo la taza y me lavo los dientes. Siempre pues lo adaptaremos a la madurez del niño y a la edad que tenga. Y aquí estarían. Aquí estarían con pictogramas. De una forma más visual, pues le pueden ayudar también a ver y a guiar la conducta para saber lo que ya llevan hecho y lo que les queda, ¿no? También podemos utilizar un acercamiento progresivo, ¿no? No podemos pedirle de la noche a la mañana que toda la secuencia de conductas la lleve a cabo. Para eso se puede utilizar, por ejemplo, una economía de fichas que voy a explicar más adelante, con la que podemos reforzar conductas concretas. Y entonces ya luego las podemos ir integrando en estas rutinas. Otra rutina de tarde, pues llego por la tarde, después del cole, dejo la mochila en la habitación, me quito los zapatos, los guardo en el armario. Aquí serían dos distintas. Hago mis deberes, después de comer, preparo mi mochila para el día siguiente y meriendo. Igual también, pues esa secuencia la podemos llevar a cabo con imágenes. Vale. Eusebio, ¿te parece que hagamos una parada por si hay dudas o por si hay alguna cuestión o algún comentario? Vale, pues si quieres así, descansas tú también la voz y damos paso a algunas dudas. Sí, hay algunas dudas. Vamos a empezar si quieres por la última, ¿vale? Ya que está. Dice, buenas tardes, dice Mar. Buenas tardes, me he incorporado con la reunión cuando empezaba y hablabas de algo que no era TDAH, no recuerdo cómo lo has llamado, y se daba normalmente en niñas. Me ha parecido reconocer algunos rasgos en mi hija, entre ellos que conforme pasan los años, ella es adolescente, tiene más dificultades con el estudio, sus notas van bajando y se recrimina a sí misma con que no llego, que soy muy tonta. ¿Cómo puedo saber si realmente se trata de lo que has dicho antes o es simplemente desinterés o falta de motivación? Vale. Bueno, de lo que estábamos hablando sí es TDAH. En concreto estábamos hablando de la presentación del TDA, el subtipo, uno de los 3 subtipos, el subtipo inatento, que es más predominante en niñas. Se suele presentar pues, de esta manera. En este caso, pues lo ideal es fijarnos, no sé qué edad tiene esta niña, es fijarnos pues, si hay... Dice que es adolescente ahora, pero no ha Fijarnos dicho si hay si. una dificultad de aprendizaje, puede ser TDA o puede ser una dificultad en lectoescritura o puede ser dificultad en alguna otra área que le pueda estar causando pues eso, ese sobreesfuerzo, esa desmotivación también, 15 años. esa afectación en la autoestima. Entonces, pues sería ideal pues solicitarlo o hablarlo con los profes, a ver si qué han observado ellos en el aula, decirles cómo está la niña y cómo le afecta todo esto. Y pues en ese caso sí se puede solicitar una pequeña valoración por parte del equipo o por lo menos que le vean, que le hagan un pequeño screening a ver qué tal y oye, en el caso de que se observe algo, pues ya pues valorar, proceder con el protocolo del que hemos hablado, ¿no? Ujú. Muy bien. Porque luego también hay que descartar, ¿no? Hay que descartar si estamos hablando de dificultades de aprendizaje, si estamos hablando
de problemas emocionales, ¿no? O problemas propios de la adolescencia que puedan estar afectando el rendimiento académico. Entonces aquí habría que hacer un diagnóstico diferencial. Y habría que descartar otras cosas antes que hablar propiamente de TDAH, ¿no? Marco dice que tiene 15 años y te pregunta que cómo lo has llamado exactamente. Atención. Trastorno de déficit de atención, donde predomina especialmente los síntomas de inatención. Pero no hay síntomas de hiperactividad ni síntomas de impulsividad. O si los hay, pues no hay un predominio, ¿no? Sí, añade que ha ido muy bien siempre, pero haciendo mucho esfuerzo. Bueno, María del Mar también dice, ¿a partir de qué edad se inicia el protocolo para confirmar o no el diagnóstico? Mi hija va a cumplir 7 años y está terminando primero de primaria. En el colegio nos siguen diciendo que hasta el curso que viene no pueden derivarla al equipo de orientación. A ver, con 7 años ya puede ser derivada al equipo de orientación. Otra cosa es que a lo mejor en el centro pues tengan otros menores con necesidades que requieran de una atención más prioritaria o que de alguna manera ahora mismo no puedan atender y entonces hayan decidido llevarlo a cabo el año que viene. Realmente el protocolo, tengo entendido que desde que se observan en etapas infantiles ya puede activarse. Lo que ocurre, si es verdad, que durante esos años, como la atención ya en un niño de 4, de 3, de 4, de 5 años, es una atención pues que es más escasa, ¿no? Que no hay, que va saltando más de un estímulo a otro, que hay también una autorregulación a nivel conductual, pues más deficitaria, ¿no? Entonces, son etapas en las que se puede observar, se ve que hay una diferencia quizá pues, con los otros niños respecto a la edad, de la misma edad, perdón, y ya pues se puede ir valorando, pero se recomienda pues eso, pues valorar para ya realizar el diagnóstico en la etapa de primaria. Muy bien. También María Luisa dice que las rutinas que has dicho, que son para sus casas, ¿hay también rutinas para las aulas? Es que hay algunas que me parecen difíciles de hacer con 30 chicos en clase. Ella es profesora. Sí, sí, hay rutinas. Cuando empecé a elaborar las charlas, pensé, incluso generé varios apartados sobre esto, pero luego vi que quizá iba a ser demasiado. Pero sí, también hay rutinas para las aulas y bueno, y esto incluso pues, con el equipo de orientación que tengáis allí, pues pueden dar pautas, os pueden dar eh, herramientas pues, para trabajar con estos chavales. Algunas pues son sencillas y se pueden aplicar en el día a día, como pues si son niños que necesitan de una mayor atención, ¿no? Pues se pueden sentar en las mesas de delante para que estén cerca de la profesora, cerca de la pizarra, para que puedan verlo mejor y que también pues, se distrae, podamos reconducirle la conducta. Permitirle también que se levante de vez en cuando, pues haciendo de voluntario, venga, va a repartir los folios o va a hacer esto otro, de manera que él, pues ese movimiento que necesita sacar, pues lo lleve a cabo, ¿no? Luego a veces también, pues si una copia le puede resultar, una copia que al resto de alumnos le supone un esfuerzo, pues a lo mejor a él le va a resultar un esfuerzo mayor, por ejemplo, en un dictado o en unos problemas de matemáticas. O a lo mejor se le puede ofrecer el no copiar los enunciados para que pueda llevar el ritmo de la clase, o si se mandan 5 o 10 sumas, mandarle unas poquitas menos también, porque al final ellos tienen que hacer un esfuerzo mayor para llegar hasta donde tienen que llegar los demás. Y claro, eso les genera mucha ansiedad y luego también pues que el trabajo cuando lo hacen rápido, deprisa, ¿no? Se nota también mucho que cometen más errores. También pues en temas como los exámenes, asegurarnos de que lo ha entendido, ponerle la letra un poquito más grande, subrayarle las palabras importantes de lo que se está pidiendo. Pues todo esto son pautas al final que ya os digo, ahí con el departamento de orientación pues las podéis ver si tenéis algún chaval.
A mí, yo por lo menos siempre recomiendo que aunque algún chaval no tenga diagnóstico todavía, si nosotros sospechamos, nosotros estamos viendo que ese chaval tiene una atención en algún área que requiera de una atención más especial, pues si podemos, yo entiendo porque la aula, como decía la compañera, ¿no? En este caso tiene 30 alumnos, ¿no? Es una aula pues con bastante alumnado. No sé tampoco, entiendo que sí que tendrá también a algún que otro alumno con necesidades específicas. Y bueno, que en este caso, aunque estos chavales no tengan diagnóstico, que se haga algún seguimiento de alguna manera, ¿no? Como esto, pues mira, pues lo voy a colocar cerca o le voy a hacer alguna pequeña adaptación, ¿vale? Pues para darle un poco lo que necesita. Seguimos, Eusebio, con la La, sesión y ahora... la última y seguimos, ¿vale? Vale, Venga, vale. ya que lo acaba de escribir, María José dice, buenas tardes, ¿hay alguna estrategia para reforzar la economía de fichas? Porque a mi crío, que está diagnosticado con TDA, de subtipo inatento, no parece afectarle la aplicación de premios ni castigos derivados del planning que tenemos hecho para nuestra economía de fichas, al menos no para el objetivo que se plantea, que es el establecer las rutinas y hábitos. Y tiene días que hace casi todas las tareas y otro que es como si se le hubiera olvidado que hay que hacerlas. Y hablamos de cosas como lavarse los dientes después de cada comida, que es algo que llevamos recalcando desde hace años, que no es nueva. No sé si se habló de esto al principio de la reunión, que me he incorporado a media hora más tarde. No, mira, de hecho, de esto se va a hablar ahora. Hay un apartado dedicado exclusivamente a la economía de fichas. Vamos a hablar de cómo aplicarla e incluso de algunos tips también de lo que sería más adecuado hacer o no hacer. Entonces, si os parece bien, podemos guardar la pregunta. Cuando hablemos de este apartado, pues si después siguen surgiendo dudas, al final de la sesión lo retomamos, ¿no? Y lo comentamos. Vale, perfecto. Pues nada, continúa. Luego también Laura que quería decir alguna preguntita, que decía que no te quería quitar tiempo, pero bueno, que estamos para eso, Laura, que luego hagas todas las preguntas que quieras. Venga, pues nada, vamos para adelante. Venga, voy a poner la diapositiva. Bueno, vamos a ver ahora situaciones concretas de cómo mejorar la conducta en casa. He puesto algunas situaciones que pueden darse de manera habitual, podría haber puesto otras tantas, pero bueno, he escogido estas que me parecían quizás más interesantes para abordar. Cómo mejorar si pide las cosas de malo modo llorando. Cuando no deja hablar a los mayores porque interrumpe mucho. Si se le llama para cenar y no acude, pues la has llamado 10 veces y no acude hasta que le gritas. Las peleas frecuentes con los hermanos o enseñarle autonomía en el tema del estudio. A ver, pedir las cosas llorando o con malos modos, insistiendo. ¿Por qué es importante que un niño hiperactivo no sea caprichoso y se acostumbre a pedir las cosas con corrección, o sea, de buenas maneras? Al final es una forma de que se adecue a las posibilidades reales, ¿no? De esperar o trabajar para conseguir la gratificación y no aceptar las cosas, no lo cumplido de forma inmediata. Al final es algo que le va a permitir autorregularse, ¿no? Y que no todo puede ser aquí, no todo puede ser ya. Entonces, algunos consejos que se pueden llevar a cabo. Cuando pida las cosas así, ni se cede, ni se discute con él, ni se entra en su juego, ¿no? Si está llorando, si está con pataletas, si está... Aquí hay que hacer una retirada de atención. Quizá esto es muy complicado, yo lo entiendo. De hecho, en otras sesiones en las que se han trabajado las rabietas, hay gente que lo dice, ¿no? Es que al final grita más. Claro, muchas veces lo que se busca es la atención del adulto. Entonces, esa retirada de atención tiene que ser efectiva y tenemos que ignorarla hasta que cambie de actitud. Previamente también hemos hablado y se le ha explicado cómo se tienen que pedir las cosas, ¿no? Entonces, cuando lo pida correctamente, si es posible, se acepta. Si no, pues igual también hay que esperar un poco.
Oye, es que quiere un regalo, es que ya no sé cómo, pues me ha dicho que ahora vayamos a... Comento esta situación porque me pasó con una familia. Comenta que vayamos al Corte Inglés o iban a ir a comprar algo y entonces decía que quería el regalo de su cumpleaños y que lo quería ese día. Y entonces esta mamá tenía mucha dificultad para posponer esa gratificación de su hijo. Incluso le daba miedo, ¿no? Pues digo, bueno, a ver, como estamos en este punto, quizás pues lo bueno sea comprarlo igualmente, pero haz lo siguiente. Lo compras, lo lías y le dices que hasta el día de su cumpleaños no va a abrir ese regalo. Hasta que pase tanto tiempo no va a abrir ese regalo. Estamos igualmente, pues de alguna manera, trabajando esa tolerancia a la frustración y haciendo que espere. También, cuando hay una conducta muy disruptiva, gritos, incluso pues que llegue el crío a chantajear, ¿vale? Aquí podemos practicar el tiempo fuera. Se le saca de esa situación, se le saca de ese sitio a que espere y reflexione. Esto no es un castigo, el tiempo fuera es separar para que se autorregule. También podemos irnos nosotros, si estamos viendo que no, que está la cosa un poco y que yo me estoy poniendo muy nervioso. Otro de los comportamientos, no deja hablar, perdón, o interrumpe mucho. Si estamos hablando por teléfono o si estamos hablando con otro adulto o con otra persona. Esto al final aquí hay que entrenar. ¿Entrenarle para qué? Pues para que se acostumbre a interrumpir solo con una palabra clave. Alguna palabra con la que, o alguna frase, alguna muletilla con la que acordemos, ¿vale? O incluso también puede ser con un gesto, gestual, de manera que él sepa que cuando se comunique de esta manera se le va a hacer caso. Cuando pide atención se le debe decir, o sea, si no lo pide de manera correcta. Por ejemplo, Carlos, me tienes que decir mamá cuando puedas, o me tienes que hacer el gesto que hemos hablado, tenemos que hacerlo así. Vale. Si el niño repite la frase y lo hace bien, a lo mejor da por hecho que se le va a hacer caso, que enseguida va a obtener nuestra atención, pero aquí hay que dejarle que espere. Seguimos hablando, seguimos lo que estábamos haciendo, le felicitamos, muy bien, tal, y esperamos un poco. Esto podemos ponerlo en marcha en casa, en momentos cotidianos en los que a lo mejor estemos haciendo algo que realmente pues no sea importante, si estamos ahí cocinando o si estamos... ¿Vale? Y ampliamos poco a poco los tiempos de espera. Luego, cuando él se dirija a nosotros ya, cuando le digamos, venga, ya tienes toda mi atención, que realmente sea que tiene toda la atención de mamá o de papá. No escuchamos distraídos, no estamos pendientes de otra cosa. Ahí sí, que él vea que cuando pide las cosas de una manera determinada y es capaz de esperar, cuenta con la atención de mamá y de papá. Vale, si estás hablando molesta, le decimos que espera y no lo hace, pues ignoramos hasta que terminemos de hablar. Si nos molesta porque quiere algo, demoramos el tiempo de entrega, dejamos que espere más tiempo. Siéntate ahí mientras espera, con esto y lo dejamos incluso pues, que espere un poquito más. Y también importante, si le chillamos, si perdemos la forma, si le dejamos de hablar, al final, ¿qué estamos haciendo? Dedicarle atención. Le estamos dando la atención que busca. Entonces, al final, la próxima vez va a pedirlo de la misma manera. Vale, esta es muy típica. Esta se consulta mucho en consulta, que es que se le llama para cenar 10 veces y es que no viene. Que está ahí entretenido, está con sus cosas. Bueno, ¿qué se puede hacer? Esto, como digo, son tips. Al final nadie mejor que vosotros y vosotras conocéis a vuestros hijos. Entonces, lo que a lo mejor puede funcionar con uno de ellos, con otro no. Son pautas que tenemos que probar. Tenemos que ver, ¿no? Porque no a todos los niños les motiva lo mismo o les gusta lo mismo. Y no todos los niños tienen el mismo carácter o misma personalidad. Y no hay dos niños con TDAH iguales, tampoco. Bueno, anticipa el tiempo para ir a cenar. Avisamos con las conductas anteriores. Les ponemos un temporizador. Te voy a llamar para cenar. Además, el niño debe saber que
solamente se le va a llamar para cenar 2 veces. Tiene que tener claro que la segunda es la última vez que le voy a llamar. También nos tenemos que asegurar de que nos ha escuchado y se lo tenemos que decir de una manera, ¿no? Pues eso, adaptada a él. Podemos utilizar alarmas con tiempo atrás, que sepa cuándo es tiempo de cambiar de actividad. Pues lo que os decía, ¿no? Decirlo de una manera correcta. Te estoy llamando y no vienes. No, vamos a utilizar algo más adecuado. Cariño, hora de cenar. Vamos juntos a la cocina. Incluso puedo irme con él, ¿no? Si no viene, pues podemos, por ejemplo, utilizar una retirada de privilegio o decirle, mira, pues que resulta que los niños que vienen tarde a cenar no cenan postre. ¿No? Esto a lo mejor puede funcionar solo con los niños más dragones, pero también puede ser algo que puede venir bien. O le retiramos la atención y lo dejamos mientras está cenando, estamos a lo nuestro, ¿no? En el caso de que llegue más tarde. Vale, otra también, pues se pelea frecuentemente con su hermano o con su hermana. Se pelean mucho. Bueno, en este caso, habría que procurar que el tiempo que pasen, aunque sea poco, que sea tiempo de calidad, tiempo positivo. Entonces, les proponemos cosas, les proporcionamos ideas para que jueguen juntos. Y si están jugando juntos y estamos viendo que tienen un comportamiento positivo, pues en ese caso tenemos que reforzarlo. Luego, antes de que la cosa vaya más, si están empezando con un conflicto, los separamos. Evitamos utilizar coletillas tipo moralistas, es que no puedo con vosotros, es que madre mía, que no podéis estar juntos nunca. ¿Vale? Lo que se trata es de reforzar la cooperación y de prestar atención a que, aunque sea poco el tiempo que han pasado juntos, cooperando y jugando de una forma adecuada, pues eso tenemos que reforzárselo mucho y hacérselo ver. Luego también establecemos una norma básica, de los juguetes que tenga cada uno, del tiempo de uso de dispositivos electrónicos o de algunas actividades, ¿no? Que ellos sepan qué puede hacer cada uno, ¿no? Y también incluso, oye, pues es que le he pedido esto a mi hermano y no me lo ha dejado, ¿no? Pues tener unas normas establecidas ya previas. Cariño, pues si es suyo, ya sabemos que si no le apetece utilizarlo, prestártelo ahora, pues está en su derecho, ¿no? Respecto al tema también de la cooperación entre hermanos, ese reforzar la cooperación se puede también comentar, por ejemplo, delante de otra persona. Que estén ellos también viéndolo. Ay, pues mi hijo, que se suele hacer lo contrario. Se suele hacer, pues es que siempre están peleando, si es que ya no puedo más con ellos. No, no, no. Tenemos que vender lo contrario. De manera que yo digo, no, mira, oye, mira, es que da gusto verlos juntos. Es que cuando están juntos y de manera que, aunque sea un 15% de las veces, no, al final estamos consiguiendo que eso se incremente porque le estamos prestando atención a esa conducta. Y al final la atención es un arma de doble filo. Cuando yo le presto atención a un comportamiento inadecuado, ese comportamiento crece. Pero cuando yo le presto atención a una conducta que quiero que esté ahí, que es una conducta adecuada, esa conducta también puede crecer, ¿no? Entonces tenemos que evitar hacer comentarios delante de los demás pues, de los momentos que hayan estado ellos en desacuerdo o hayan estado con conflictos. Simplemente, pues eso, si hay un conflicto, se separan, mira, pues lo mejor es que estéis separados, que juguéis separados, que cada uno... O incluso también, si uno de ellos es el que está llamando la atención de manera negativa, se le presta atención al que está llamando la atención, al que está haciendo algo correcto. Y se ignora la conducta del otro, del hermano. Bueno, y autonomía en el estudio. ¿Qué podemos hacer para fomentar la autonomía en el estudio? Suelen ser niños que necesitan que se les estén ayudando constantemente, que necesitan supervisión continuada en relación al estudio, que no se sientan a trabajar solos. Entonces, lo que se puede hacer es trabajar con autoinstrucciones, que serían pequeños pasos para guiar el estudio. Son pasos, si buscáis en internet autoinstrucciones, aparecen muchas. Son
pasos que vienen acompañados de imágenes, ¿no? Y van diciendo lo que el niño debe hacer en cada uno. Pues, atención, ¿qué tengo que hacer? Saco los libros, miro mi agenda, abro la página, ¿no? Son, ya os digo, conductas muy pequeñas. Luego hay que acostumbrarle desde pequeñicos a trabajar todos los días un pequeño rato, a generar un hábito en el estudio, pautar, como os decía, el orden de las conductas con guías visuales, fragmentar en pequeñas partes y si le queremos dar autonomía, pues por ejemplo, podemos decirle, copia esta cuenta, aunque sea algo mínimo, copia esta cuenta y cuando termine, ven a enseñármela, que yo estoy en la cocina. Termina la cuenta, se levanta además y va a enseñarla. Que es reticente porque dice, es que esto tengo que estudiar y esto me va a llevar un montón, ¿no? Por ejemplo, tiene que leerse una página. Cogemos el cronómetro. Venga, yo me siento contigo. Me pongo, vamos a ponernos a leer, a ver lo que tardamos. Luego de repente se sorprenden y dicen, pero si tarda un minuto, si no me ha llevado nada. ¿Has visto? Venga, pues todos los días nos vamos a poner 2 minutos, vamos a leer 2 páginas. Y luego poco a poco vamos incrementando, vamos a gradualmente subiendo el tiempo, ¿vale? Hay veces, sí es verdad que padres con niños con TDAH se convierte en una tortura el tema de deberes. E incluso se ve afectada la relación, ¿no? Como digo aquí abajo, algunos niños parece que solo reciben atención de los padres durante el rato de deberes y luego pasan a ser ignorados, ¿no? Y al final la relación se convierte en discusiones con deberes, malos rollos con deberes, ansiedad, estrés y frustración con los deberes, porque cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, hay que fomentar también la atención en el juego, en lo agradable, ¿no? Oye, pues después de los deberes nos vamos a poner a jugar tú y yo un rato, o ahí a un juego de mesa, o a pintar, o nos vamos a ir a dar una vuelta con la bici, vamos. Y que ese tiempo sea tiempo en el que yo también le estoy prestando atención a mi hijo. Que no se convierta en una relación deberes y ya está, no, que después tengamos también tiempo de ocio y tiempo de calidad. Vale, vamos ya con la última parte, que estaría más enfocada pues, en lo que es la autoestima, las emociones y las relaciones. Vamos a hablar de reconocer y validar emociones, también del refuerzo positivo, que son pues, algunas técnicas de modificación de conducta, y de relaciones sociales. Bueno, hablando de validar emociones respecto a los sentimientos, hay una relación directa entre lo que por un lado siente el niño y por otro lado cómo se comporta. Es decir, si el niño se siente bien, si el niño tiene atendidas sus necesidades, si el niño se siente escuchado, al final es un niño que va a tener un comportamiento más adecuado, ¿no? Lo que produce la negación de sentimientos al final es que genera confusión, frustración y que puede enfurecer al niño, ¿no? También, por otro lado, se le está enseñando a no fiarse de sus propias percepciones, ¿no? De sus propias emociones. Vamos a ver qué significa esto de validar emociones, ¿vale? Con un ejemplo práctico, porque quizás es un concepto que podemos no tener claro. Por ejemplo, un ejemplo de no validar una emoción. Dice aquí, hijo, dice el niño, mamá, estoy cansado. Responde la madre, no puede ser, si acabas de dormir la siesta, ¿cómo vas a estar cansado? Pues, mamá, yo estoy cansado. Que no estás cansado. Venga, vamos a vestirnos, que nos tenemos que ir a hacer la compra. Que no quiero, que estoy cansado. ¿Mm? Aquí, pues esta mamá no está validando la emoción. El niño está diciendo que está cansado y le está diciendo que no, que eso no es así, ¿no? Es decir, esa percepción que tiene él, ese cansancio que siente, la otra persona, el adulto, que además es una guía, que además es quien en el niño, pues, se ampara, pues, para de alguna manera, en su día a día, pues, como apoyo, pues, le está diciendo que no, que eso que siente no es así, no es verdad. Entonces, ¿cómo podemos reconocer y validar sentimientos? En lugar de escuchar distraído, escuchar con atención. En lugar de preguntar o aconsejar, que es algo que se suele hacer habitualmente, interrumpiendo,
Tú es que lo que necesitas es esto. No, pues mira, tú hazlo de esta manera. Nada, nosotros escuchamos todo lo que el niño quiera decir y le reconocemos con, anda, mira, vaya, Esto seguro que en las charlas que habéis visto con los compañeros y con Gaby, estas pautas de escucha activa y de validar sentimientos, seguro las habéis visto. En lugar también de negar ese sentimiento, damos nombre a lo que siente. Dice, deja de llorar como un bebé. Bueno, tranquilo, yo sé cómo te sientes. Llorar es una buena forma de desahogarse. Estoy aquí para lo que necesites. Si necesitas algo, dímelo. Vale, y ahora vamos con un juego que a mí me encanta y que en muchas charlas lo he puesto en práctica, pero nunca lo hemos hecho online. Así que no sabemos, espero que funcione bien. Bueno, hablamos de refuerzo positivo. Lógicamente, pues no a todo el mundo le gusta lo mismo. Entonces, vamos a ver ahora y ahí tendréis en el chat tendréis los emoticonos que podréis mandar, ¿vale? En caso de que la imagen que aparezca, esa actividad os guste poco o nada, mandamos el emoticono de la mano del pulgar hacia abajo. En caso de que, oye, sí, que no nos gusta, pero tampoco es algo que nos vuelva locos. El emoticono pensativo, de la cara pensativa. Y en el caso de que sea algo que me gusta mucho y que me motiva mucho, los aplausos. ¿Tenéis localizados los emoticonos? Vale, vamos a ello. Recibir un regalo. ¿Cómo nos gusta recibir un regalo? No sé si va saliendo en el chat. Sí, sí, van saliendo muchos aplausos. Sí, estoy abriéndolo. Vale, muy bien, muy bien. Yo creo que a todos nos gusta recibir un regalo. El madrugueo. Madrugar. Y van apareciendo pulgares hacia abajo. También hay pulgares hacia arriba. Francisco le gusta madrugar. Hay también muchas palmas. Vale, vamos con otro. Un desayuno completo. O un brunch. Vaya aquí a quien no le gustan los desayunos completos. Ir a trabajar. Aquí tenemos también diversidad de opiniones. Ir al parque en familia. Con los niños por la tarde, al parque o el fin de semana. He visto por ahí algunas caras también pensativas, ¿no? La suegra. Vaya, se hubiera puesto. Que la imagen confunde. Aquí ya también mandan risas. Vale, y esta es la última. Hacer los deberes o las tareas con mi hijo. Que a Cecilia dice que se le pierden los emoticonos. No le gusta. Bueno, continuamos. Gracias a todos por participar. Bueno, estábamos hablando de refuerzo positivo. El refuerzo positivo es una técnica que se utiliza para incrementar las conductas que esperamos, ¿no? que cumplan los chavales. El refuerzo positivo puede ser verbal. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Son mensajes positivos que podemos darle a nuestros hijos y además, ¿no? Pues además de decirle incluso buen trabajo, ese mensaje positivo o ese cumplido tiene que llevar información. Buen trabajo, pero ¿qué buen trabajo? Además, a un niño con TDAH hay que dejarle muy claro qué es lo que ha hecho bien, qué es lo que a mí me ha gustado. Me ha gustado que has sido capaz de leer esta página entera tú solo. Me ha gustado que has quitado el vaso de la mesa y lo has llevado al fregador. Es decir, la alabanza automática nos sirve. Todos estos mensajes positivos que estamos viendo aquí no son nada si no lo acompaño de la descripción de la conducta, ¿no? Me gusta esto que has hecho, me gusta esto, cómo lo has dicho. Muchas gracias por escuchar cuando te hablo. A mí, en algunas sesiones me gusta preguntar, ¿no? Porque hacia dónde inclino la balanza. Si la inclino hacia estos mensajes
o la inclino más, ¿no? hacia los mensajes de es que no me escuchas cuando te hablo. Si es que nunca me escuchas, ¿no? Oye, gracias por escucharme. Gracias por estar atento. Oye, se nota que me has escuchado, ¿vale? Es decir, damos por hecho que estos comportamientos son lo que ellos deben o tienen que hacer, pero tenemos que darnos cuenta de que les cuesta un esfuerzo y de que ese refuerzo positivo puede ser una guía para que si lo hacen poco, pues lo vayan haciendo cada vez un poquito más. Y por supuesto, como comentaba como comentaban antes, la duda que tenían, ¿no? Hablaban de la economía de fichas, de esa falta de constancia que a veces se puede dar, ¿no? De que parece que tiene la conducta conseguida y de repente da un montón de pasos atrás y dice, pero si esto ya estaba hecho, pero ¿qué es lo que ha pasado, no? Y eso genera mucha frustración, claro. Entonces, esa constancia también se tiene que dar por parte de las familias, ¿no? Y se debe de buscar otra manera, ¿no? de fomentar esos premios. Vamos a ver ahora la economía de fichas, la vamos a ver ya. Bueno, la economía de fichas. La economía de fichas es una técnica para incrementar conductas en las que utilizamos conductas que sean claras, que sean concretas, que sean específicas. Cuando al principio de la charla hablábamos ordeno mi habitación, yo tengo que hacerlo más concreto todavía. Guardo mis juguetes en el cesto. Me cepillo los dientes, me lavo la cara, guardo el bocadillo en la mochila, preparo la mochila. Tienen que ser conductas que sean independientes entre ellas. A mí no me gusta colocar puntos negativos porque es una manera de llamar la atención también sobre la conducta que no queremos que se cumpla. Entonces, si algún día, por el motivo que fuese, el niño o la niña no ha llevado a cabo esa conducta, no se coloca ningún punto y se dejaría en blanco. Luego, el canjeo de puntos se debe hacer por premio con el niño. Esos premios, pues, pueden ser variables. De gusto, de preferencia, hablamos de motivación, cuando antes hemos hecho el juego, ¿no? Pues en función de lo que le guste a cada uno, de lo que le guste a cada niño, y que siempre sean distintos tipos de premios. Por ejemplo, pues elegir el postre a la hora de cenar, por ejemplo, pues puede ser ir al cine, llevar un amigo a casa. Estos premios últimos que acabo de comentar son premios a lo mejor pues, para los que se necesita un gran número de puntos, porque son ocasiones muy especiales, ¿no? Cosas que se pueden hacer de manera especial. Llevarme la bici al parque, cosas que se pueden también integrar en el día a día, ¿no? Si, por ejemplo, estamos premiando conductas como lavarse los dientes o prepararse la mochila, que es algo de diario, también funcionan muy bien los coleccionables. Cromos, pequeñas figuritas, porque eso pues lo que hace es que la conducta se mantenga en el tiempo, que se piquen, ¿no? Que quieran conseguir la colección y se vayan picando y lo podemos enganchar por ahí también. Iniciamos con número de puntos bajos y luego vamos aumentando. Cuando elegimos conductas, lo adecuado sería elegir una conducta que sea fácil, otra que tenga un nivel intermedio y otra compleja, de manera que la fácil ayude a conseguir las otras. Tenemos que ser constantes. Bueno, esto ya lo he comentado antes, que las conductas deben de ser independientes. Asegurarnos de que lo han entendido. Esa tabla de premios la podemos redactar con ellos, que les encanta. Ponerse a decir lo que sí, ¿no? Lo que les gustaría. Nosotros tenemos que negociar, ¿no? Ahí. Muchas veces, pues, ay, pues yo quiero esto y es algo que no se puede llevar a cabo, ¿no? Que es imposible. Colocamos la tabla y la lista de premios en un lugar visible, el frigorífico, el armario. Y os vuelvo a poner la imagen, ¿vale? Sería algo así lo que es una economía de fichas, con los días de la semana. Cada semana tendría una ficha distinta y al lado del dibujito o de la conducta escrita, pues las estrellas, las caritas, las pegatinas que se vayan a poner.
Bueno, y por último entramos en el tema de las relaciones sociales. Cuando hablamos de este ámbito, os he colocado aquí unas tarjetas. Son tarjetas que se suelen utilizar, yo las utilizo acompañadas de unos dibujos en terapia para resolver conflictos sociales. Estos niños, pues por sus dificultades y por su impulsividad, les cuesta discriminar emociones en los demás. Les cuesta mucho trabajo ser empáticos, ponerse en el lugar de los otros niños. A veces pues actúan sin pensar, no tienen en cuenta lo que el otro necesita o lo que el otro quiere. Y bueno, estas tarjetas nos ayudan a analizar situaciones, pues cuando la situación no sale como uno había esperado, y también nos da la oportunidad de favorecer la autorregulación emocional y de actuar en un futuro de otra forma, ¿vale? Entonces, en una primera tarjeta sería analizar, oye, ¿qué es lo que ha pasado? Identificar, expresar, a ver, ¿qué ha ocurrido aquí? Luego, ¿cómo me he sentido? Ponemos una lista de emociones, triste, enfadado. Con esto que ha pasado, ¿tú cómo estabas? ¿No? ¿Cómo se ha sentido el otro niño? ¿Cómo crees que se ha sentido el otro niño? Si tú has actuado de esta manera, ¿qué crees que ha sentido él? Aquí estamos aumentando la conciencia emocional y la empatía. Es decir, las tarjetas no solo ayudan al niño a pensar lo que él siente, sino también a pensar lo que siente el otro. Y al final esto es clave para el entrenamiento de habilidades prosociales, es algo necesario. Y luego, como os decía, pues le damos la oportunidad de ver qué es lo que ha pasado la próxima vez, qué puede hacer la próxima vez. Si el niño, por ejemplo, está muy alterado, está muy muy fuera, ¿no? En un momento muy alterado a nivel conductual, se le aparta, se aplica un tiempo fuera, que se relaje y luego se aborda, ¿no? Pues de esta manera, con este guión, se puede hablar con él. A veces podemos tener estos apoyos visuales, a veces no, pero al final se trata un poco de analizar la conducta de esta manera. Luego, por otro lado, también bajamos la carga emocional del conflicto, ¿no? El foco se desplaza a la estrategia, no lo desplazamos al castigo. Hostia, que me van a castigar, que madre mía. Y le estamos dando la oportunidad, oye, que tú puedes actuar de otra forma, que tú la próxima vez puedes hacer, venga, vamos a ver todo lo que puedes hacer. Hay otros recursos como la rueda de las opciones, no sé si la conocéis, que vienen un montón de formas diferentes, ¿no? Pues la próxima vez podéis negociar y, venga, piedra, papel o tijera y elegir y hacer turnos, ¿no? Que le vamos dando poco a poco de estrategias, que él sepa que están ahí y al final las va a acabar utilizando. Y luego, por otro lado, pues estamos haciendo estamos fomentando la autonomía. En lugar de depender del adulto para cada situación, al final el niño empieza a resolver los conflictos él solo y potenciamos la capacidad para tomar decisiones. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. Quedan 15 minutos, ¿no? Sí, 15 minutos. Vale. Así que si ya lo que tú quieras, si te queda alguna cosita más, os damos paso a las preguntas. Vale, voy a compartir ya lo que sería el final. Os dejo con un mensaje aquí que a mí me gusta mucho. Dice, no te equivoques, un hijo no está para cumplir tus sueños, para ser lo que tú no pudiste ser. Nació para ser él, déjalo volar y soñar, para que llegue a ser feliz siendo quien él es, pues él mismo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nada, Y, dejamos abierto pues sí. el chat para las dudas. Sí, el chat y los micros. Los micros ya los podéis usar si queréis, ¿vale? Porque ya Francisco dice muy buena frase, estoy de acuerdo. ¿Y cuánto cuesta, eh? Bueno, os pongo aquí. Sí, fíjate, dice María Luisa, ¿y cuando un padre entiende esa frase y el otro no? Una buena conversación. Sí, aquí estamos hablando de expectativas, estamos hablando del efecto, del llamado también efecto Pigmalión, ¿no? Las expectativas que tienen los padres respecto a los hijos, cómo se van a comportar, ¿no?
Y en el caso del TDAH, pues esto es especialmente más delicado, porque muchas veces las expectativas que teníamos, pues ya no son las que eran, ¿no? Y entonces tenemos que aprender mucho y observar mucho a nuestro hijo, pues para ver realmente qué es lo que él necesita y hasta dónde él, pues por ejemplo, en el ámbito académico puede llegar o dónde él está cómodo y sobre todo, pues cómo él, cuál es su camino para ser feliz, ¿no? Porque al final estamos basando su felicidad en unas metas que tenemos nosotros, ¿no? Y tenemos que dejar nuestro camino y fijarnos más en él, observarlos más a ellos. Decir, oye, pues empatizar, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, empatizar con sus necesidades. Bueno, pues podéis hacer preguntas, ¿eh? O sea, coger el micro y hacer preguntas, que ya queda poquito tiempo y Bueno, yo aprovechar. dejo de compartir la pantalla. Ujú. Vale, por aquí Eva dice, yo tendría muchas cosas para preguntar. De hecho, estoy segura de que mi nieta tiene TDAH. Su madre lo tenía y después derivó en un TLP. Dice, he pedido cita al médico y a ver qué pasa. Mar dice, muy interesante y muy bien explicado. Has dado pautas muy interesantes y útiles y ejemplos claros. Muchas gracias. Desde luego, muchos ejemplos. Sí, Sí, sí. podríamos haber visto muchos más, pero ya os digo, he seleccionado algunos que parecían interesantes, sobre todo situaciones que se pueden dar en la vida cotidiana. Ujú. Bueno, está muy bien. ¿Alguien había por ahí que decía que también quería hacer preguntas? Sí, yo voy a hablar porque es que termino antes hablando que escribiendo. Venga, A ver, no, adelante. es que recuerdo que has dicho antes que se diagnostica ahora el TDAH, se puede diagnosticar a edades tempranas. ¿O a partir de qué edad has dicho que más o menos se puede? A ver, cómo diagnosticarse, se puede diagnosticar. Lo cierto es que cuando estamos en edades de infantil, pues si no hay unos indicadores claros, siempre se prefiere observar antes que emitir un diagnóstico definitivo, ¿no? Porque puede haber dificultades atencionales, puede haber también pues, dificultades a nivel de regulación conductual, ¿no? Entonces, muchas veces llegan niños a psiquiatría con esta sintomatología y se actúa de modo preventivo. Por un lado, porque pues, todavía el niño es pequeño y puede ser que luego la evolución sea positiva y esto pues al final quede un poco en nada, ¿no? Pero también por el tema de la medicación, ¿no? Porque en la primera sesión estuvimos hablando del tratamiento, que por un lado hay un tratamiento a nivel de terapia cognitivo-conductual y por otro lado también hay un tratamiento farmacológico para aquellos chavales que lo necesitan. Entonces, pues también muchas veces se prefiere esperar ante la posibilidad de aplicar un tratamiento farmacológico para no darlo a edades tan tempranas, ¿no? Y si hablamos de diagnóstico, pues a partir de la etapa de primaria, pues ya sí sería un momento adecuado para proceder a hacerlo. Sobre todo porque ya en primaria es el momento en los que los niños, y se dan muchas veces las alarmas en las escuelas, los profes, porque ya llega la dinámica distinta a la de infantil. Los niños pasan más tiempo sentados en la mesa, trabajando, haciendo deberes, necesitan más atención, necesitan más trabajo autónomo, más función ejecutiva, más planificación, más organización, más memoria de trabajo, sentado mucho tiempo en silencio, sin interrumpir. ¿Qué es lo que pide el sistema educativo? Pues justo todas las carencias que ellos tienen, ¿no? Entonces al final, pues es cuando los profes observan y dicen, anda, pues este niño interrumpe con frecuencia, le cuesta seguir el ritmo de la clase, está en la inopia, está siempre haciendo comentarios inoportunos, se levanta, se le tuerce en el asiento, tal. Entonces hay determinadas conductas que, oye, pues a ver si lo podéis valorar, ¿no? A ver si se puede ver. ¿Mm?
que se vaya a valorar no es sinónimo de que se vaya a diagnosticar tampoco. Lo hemos comentado al principio, ¿no? Y que finalmente se dé un diagnóstico no es algo negativo, no hay que verlo como algo peyorativo, sino algo que pueda ayudar a entender mejor al niño, puede ayudar a que nosotros le ayudemos también mejor y a que le acompañemos mejor en su proceso, y a que cuente también con las ayudas que pueda necesitar, ¿no? Entonces yo de verdad sé que es muy complicado, sé, además pues siendo padre, que yo también lo soy, llegar al momento en el que te dicen pues creo que tu hijo puede tener esto o creo que puede pasarle esto, ¿no? Pues el shock inicial que uno tiene hasta que finalmente, ¿vale? Pero por eso os decía, quitarnos nuestra pereza y abrirnos un poco a observar al niño y a decir, oye, pues a lo mejor que mi niño necesita esto, a lo mejor es la manera en la que le vamos a poder ayudar nosotros mejor. Sí, te lo comento porque yo padecía el trastorno este pequeña, a mí me lo diagnosticaron, yo con 5 años ya me lo diagnosticaron y el paso a primaria fue bestial, o sea, fue insoportable, ya fracaso, ya eran las notas malísimas, nada, fatal, pero me lo diagnosticaron en la etapa con 5 años o así, a mí ya, Sí, y te lo se comento puede, porque se puede diagnosticar, hay momentos, oye, se ve muy claro, se procede a un diagnóstico. Luego los diagnósticos siempre pueden evolucionar, lo había comentado, ¿no? Eva, me parece, en el chat ha dicho que su madre lo tenía, luego derivó en un TLP, puede haber una evolución, una buena evolución, o puede quizá también haber una evolución más fea, o a ver, al final también son trastornos que tienen comorbilidad y en las etapas adultas pueden tener comorbilidad con algunos trastornos también de personalidad, ¿no? Con adicciones también, con mayor tasa de accidentes, pero bueno, nosotros tenemos que trabajar y tratar de no anticipar y trabajar con lo que estamos viviendo en ese momento y tratar de dar al niño lo que necesita, la actualidad. Y según vayan surgiendo nuevas problemáticas o nuevos escenarios, pues abordarlos según vayan viniendo, siempre con un poco de perspectiva respecto al futuro, pero desde la calma, desde la tranquilidad. esta mañana he estado con la orientadora, que me ha llamado y he hablado con ella en el colegio, y resulta que, bueno, me ha hecho un cuestionario a rellenar y tal, y ya lo va a mandar ahí a que lo valoren. Y nada, y me ha hecho unas preguntas, y en una que se ha parado es que, o sea, en la noche no controlan los esfínteres, que eso me ha dicho que es un síntoma de los niños que son hiperactivos, puede ser, que no Se controlan los puede, esfínteres. se puede dar, hay niños que pueden tenerlo. No es que sea algo que sea un criterio diagnóstico, ¿no? Ya, de ya. este Sí, trastorno. pero que entraría dentro de síntomas, ¿no? Por ejemplo. Podría Y ser luego, por algo ejemplo, que esté relacionado, pero hay niños con TDAH que controlan perfectamente los esfínteres. Sí es cierto que en la clínica se ven casos relacionados. De hecho, yo en consulta he tenido varios con falta de control de esfínteres. sí, y luego otra pregunta es que ellos realmente saben que algo está mal. O sea, por ejemplo, sobre todo a la hora de pues pegar o algo que le hace a algún compañero, ellos realmente lo hacen por impulsividad pero realmente saben que eso está de verdad mal. O sea, no sé si me entiendes con lo que quiero decir. ¿Realmente lo saben o es que lo hacen porque hace un impulso, pero a lo mejor no son conscientes de lo que al otro le puede generar o le puede... Correcto, por eso estábamos antes trabajando con esas estrategias de discriminación emocional, ¿no? Al actuar de manera impulsiva, no se paran a pensar cuál es la consecuencia de su conducta. Se dejan llevar, ¿no? Lo hago sin pensar. Entonces luego, ostras, madre mía. Y es verdad que luego, en general, son chavales muy buenos que cuando se dan cuenta lo pasan muy mal, se disculpan, ay, madre mía, lo que he hecho, pero en el momento
da incluso la sensación, como tú comentas, Laura, ¿no? De que parece que no saben lo que está mal, ¿no? Parecen que no... Hombre, nos meteríamos en otro berenjenal si hablamos de cuando hay una comorbilidad con un trastorno negativista desafiante o cuando hay tintes antisociales, pero bueno, cuando hablamos de un chaval que tenga TDAH, que sea un chaval pues que no discrimina, que es impulsivo y que no se para y piensa antes de hacer las cosas. Y un niño con TDAH no tiene por qué tener un coeficiente intelectual bajo, ¿no? O sea, puede perfectamente ser muy inteligente y necesariamente lo que le pasa es que no, o sea, ese trastorno no lo deja realmente pues, como sacar su potencial o algo así, ¿no? Correcto, hablamos de que es un trastorno que no afecta a la inteligencia, sí afecta al rendimiento. Afecta a la atención, afecta a la memoria de trabajo, afecta a la planificación, a la organización, pero la inteligencia no se ve afectada. Por supuesto, luego hay casos, ¿no? Pues de chavales con TDAH con un CI elevado o con un CI normal, o también algunos que pueden tener un CI más bajo, ¿no? Pero es independiente. Por ejemplo, en los casos en los que hay TDAH con un CI alto, para ellos les resulta muy frustrante porque son conscientes al tener, por ejemplo, una comprensión verbal muy elevada, se dan cuenta de que esa dificultad de memoria de trabajo, de velocidad de procesamiento, dicen, ostras, es que no llego, y son muy conscientes y les frustra mucho y les afecta mucho a su autoestima. Vale, ¿alguna última duda que tenemos? Sí, yo quería... Uy, perdón. Adelante, María del Mar, sí. No, quería preguntar por lo de los 3 subtipos esos que ha comentado antes, si se puede dar el caso o si se da el caso en niños pequeños que en una época o en unas temporadas como que se potencien más uno de esos tipos o el otro, que como que unas veces se vea más la hiperactividad y otras veces se manifieste más el déficit de atención o no. Porque a ver, yo soy la que ha comentado antes que mi hija está a punto de cumplir 7 años y todavía no tiene el diagnóstico oficial, pero vamos, casi de libro. Entonces, yo sí que llevo varios años notando, porque bueno, aparte de que mi hija, yo también soy profesora, llevo más de 20 años trabajando en educación, entonces soy yo la primera que empecé a notar síntomas ya desde que tenía 4 años y a ver cosas ahí probables, fui yo. Y eso, lo que sí que me ha dado esa sensación de que como que hay veces, temporadas que se le nota mucho más lo de la hiperactividad y otras veces más el déficit de atención. Entonces no sé si es posible o si soy yo que veo ya cosas pues ya de efecto profesional. Sí, a ver, conforme ellos van creciendo, van madurando, la presentación, ¿no? de los síntomas va cambiando. La hiperactividad en concreto, pues en la adolescencia se manifiesta de otra manera y algunos síntomas pues pueden incluso o desaparecer o aparecer con una frecuencia menor también. Luego, pues, por supuesto, con un apoyo adecuado, con una psicoterapia, con los apoyos a nivel educativo y en algunos casos cuando es necesaria la farmacología, pues algunos síntomas en algunos contextos se van adaptando o como tú dices, a lo mejor no aparecen o pasan desapercibidos. O hay otras situaciones que a lo mejor por algún estresor o alguna situación que ellos estén pasando, que estén viviendo, que sea especialmente estresante, pues eso quizás puede hacer que los síntomas se enfaticen. Yo lo observo mucho cuando ellos están cargados de exámenes, que es un estresor muy gordo, y cuando terminan, de repente, pues se ve y son chavales que son capaces de tener mejor autocontrol, que toleran más la frustración, ¿no? Entonces, dependiendo de los momentos, pues sí, como tú dices, y tienes razón, pues se pueden observar unos síntomas u otros, o se pueden observar
con más intensidad o menos. Vale, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, pues ya estamos ya con el tiempo justo. Vamos con la última, una así un poquito técnica. Dice María Luisa, dice, un TDA sin diagnóstico, pero que sí se diagnosticó como altas capacidades, ¿puede derivar en un trastorno bipolar cuando llega a la edad adulta? TDA sin diagnóstico, pero se diagnosticó con altas capacidades. Pero la pregunta es, ¿finalmente se diagnosticó como TDA? No, Lo- no se diagnosticó como TDA, solo como altas capacidades. Ujú. Pero, Pero sí que tiene algunos, sí que ahora oyendo y viendo la presentación, sí que me he dado cuenta que tenía de pequeño muchas de las características que has descrito como TDA. o sea, que a y lo que mejor era había un TDA de debajo, ¿no? De fondo. Exactamente. Ujú. Sí. ¿Y actualmente qué edad tiene? 23. 23. ¿Y actualmente presenta alguna dificultad en algún área? Tiene un tratamiento para el trastorno bipolar. No es Vale, capaz de controlarlo. La empatía, por ejemplo, es imposible de... vale, porque en este caso sí ha evolucionado ahora mismo, tiene un diagnóstico de trastorno bipolar, ¿no? Sí. A ver, esto como lo que os comentaba, al final hay una comorbilidad, ¿no? Entonces, pues, si no quiere decir esto que si no se ha tratado en su momento ese TDA que había, puede haber derivado eso en un trastorno bipolar. No podemos achacarlo todo a eso simplemente, porque al final los factores, esto siempre es multifactorial, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos ahora claro es que tenemos un trastorno bipolar que está ahí y que hay que tratarlo ya sea con tratamiento farmacológico o con terapia cognitivo-conductual y explorar o valorar pues, cuáles pueden ser las causas, ¿no? de ese trastorno bipolar. A veces pues la evolución, ya os digo, de los casos suele ser una evolución muy favorable y en otras ocasiones, pues por desgracia o porque no se hayan dado los apoyos necesarios o porque la carga de ese trastorno sea muy grande, ¿no? O situaciones que ellos hayan vivido, pues puede desembocar también en otras dificultades. Vale, Bueno, gracias. Pues nada, por aquí te dan las gracias. Me ha gustado mucho la sesión. Una muy práctica la charla. En fin. Bueno, pues parece que ha gustado mucho, muy interesante, muy instructiva, me ha gustado mucho, muy didáctica. Así que nada, enhorabuena por bueno, por la charla. Y nada, la semana que viene vamos a tener la de redes sociales y familia, ¿vale? Que nos la dará nuestra compañera Lucía. Y es la penúltima. Luego terminará Gaby con la última, con la del final, que será el potencial que tiene la familia. Así que ya estamos en la recta final. Ya estamos en el mes de junio. Además que quedan 2 charlas por delante. Y nada, pues si quieres decir alguna cosica y cerramos la sesión. bueno, pues nada, pues gracias a todos y, y nada, pues nos veremos, seguro que nos vemos en próximas charlas. El año que viene la tercera, la tercera edición del TDAH. La tercera parte, muy bien. A ver de Vamos a lo que salir de hablamos aquí en la todos tercera. licenciados en TDAH. No, la verdad es que siempre salen cosas de las que hablar y siempre se pueden abordar temas porque esto es algo que da, un debate que da para mucho. Muy bien, pues nada, ahí tenéis la encuesta por si no la habéis hecho todavía, por favor. Y nada, pues vamos cerrando, que hoy hemos completado el tiempo totalmente. Hoy hemos aprovechado hasta el último segundo. Y además muy participativa, así que genial. Pues nada, a descansar y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Venga, hasta gracias. luego, Víctor. Adiós, gracias. Hasta luego, gracias.